Muy buenas, bienvenidos a otra sesión de Hibernate. En esta ocasión vamos a hablar de inserción de datos, de llevar a cabo lo que sería movimiento de grandes datos hacia la base de datos, lo que se denominan normalmente los procesos batch a la hora de insertar la información. Y para ello lo que vamos a hacer es que desde IntelliJ vamos a trabajar sobre un nuevo proyecto. Esta vez lo he creado ya para agilizar un poco. Se llama Insert Batch y básicamente tiene todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Tiene por un lado un DAO que está vacío y que ahora haremos algo con él. Crearemos por aquí métodos, entonces todo esto de momento se puede quitar. Tenemos una entidad que tiene simplemente su @entity con un ID, un campo nombre, un campo email, o sea, un campo last name y un campo email. Entonces, básicamente, la idea es la siguiente, y es que vamos a terminar de escribir esta entidad y vamos a probar desde un caso de test a insertar datos. También tenemos nuestra clase Hibernate Util, que es la que nos permitía configurar Hibernate en un proyecto de Maven. Y a mayores, lo que teníamos es que hay una serie de dependencias como proyecto Maven que van a ser las siguientes: Hibernate Core, JUnit, el cual este es de testing y lo voy a introducir para poder hacer algún caso de test. Y luego también tenemos PostgreSQL. Este sería el driver de base de datos que vamos a utilizar. En esta ocasión vamos a trabajar con PostgreSQL, por lo tanto hay que tenerlo instalado. Ya lo hemos utilizado en sesiones anteriores, por lo tanto sería seguir utilizando esa base de datos. Y la configuración sería la siguiente. En nuestro archivo de Hibernate, pues tendríamos que especificar aquí, en vez de MySQL, PostgreSQL. El puerto, que sea el 5432, que es el puerto que trae por defecto, el nombre de base de datos y luego ya el driver y el dialecto. Y aquí tendremos que especificar el usuario, que normalmente suele ser Postgres y la contraseña admin, a menos que tengamos pues, otro usuario y contraseña, pues tendremos que cambiarlo aquí. A priori sería este por defecto. Entonces, aquí esto queda vinculado contra la entidad employee. Y tiene que el esquema se genera con create, lo que quiere decir que cada vez que se arranque la aplicación se borrará el esquema, se creará y luego se insertarán datos que quedarán ahí hasta la próxima vez que se vuelva a ejecutar la aplicación. Entonces este create lo dejamos ahora porque como estamos en desarrollo, pues queremos que se genere el esquema todo el rato, ¿no? ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, pues vamos a terminar esta entidad. Para ello voy a escribir el constructor con todos los parámetros. Hacemos un generate constructor. Entonces esto sería simplemente hacer una entidad normal y corriente como las que ya hemos hecho anteriormente. Y luego aquí pues simplemente generar los métodos getter y setter y un método toString. Entonces vamos a generar todo esto. Bueno, el toString igual no haría falta, pero bueno, lo vamos a añadir ya que estamos por aquí. Y esta sería nuestra entidad. Es una entidad muy sencilla, solo tiene 4 campos. Tiene su long ID, su first name, su last name, su email. Y entonces vamos a crear un caso de test en el cual vamos a insertar una serie de datos, pero antes vamos a crear un método que inserte esos datos. ¿Vale? Entonces desde aquí vamos a crear un método que básicamente lo que haga sea un método void, un segundo, un método void. Lo que va a hacer es un insert, o le podemos llamar create employees, por ejemplo, que reciba una lista de employees. Y entonces lo que haría, vamos a ponerlo así, lo que hace este método, bueno, le podemos llamar create o save, como queramos, ¿no? Entonces, este método lo que va a hacer es que va a guardar una lista de empleados en base de datos. Tú le pasas, por ejemplo, imaginemos que tenemos una plataforma en la cual los usuarios pueden importar datos, que a lo mejor vienen de un Excel, y entonces a lo mejor suben un archivo que tiene 200.000 filas y tenemos que insertar 200.000 empleados en la base de datos. Claro, no es lo mismo insertar uno que insertar 200.000. Entonces, lo que vamos a hacer es implementar el cómo podemos hacer ese código. Entonces vamos a ver que si lo implementamos de manera normal, como hemos estado haciendo hasta ahora con el método save, pues va a tardar un tiempo determinado, y si lo optimizamos para hacer una configuración más óptima a nivel de batch, inserción por batch, pues vamos a ver que el tiempo mejora. Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba. Desde aquí vamos a crear el método
¿vale? Aquí estaría implementándose y ahora es cuando vamos a crearlo. Entonces, desde aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues haríamos un hibernate util punto get session factory punto pen session. Esto ya lo hemos hecho alguna vez. Esto es para extraer la sesión con la que empezar a trabajar, la sesión de hibernate. Añadimos esa sesión y ya a partir de aquí pues podríamos hacer un try catch con lo que es una transacción, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un try catch en que aquí vamos a empezar a trabajar. Aquí lo que haríamos sería capturar una exception o un runtime exception. Y aquí en el catch lo que haríamos sería cerrar la transacción y hacer un rollback. Eso sería, también podemos agregar un bloque finally. Entonces así vemos cómo gestionamos. Aquí iría el código de guardar los empleados. Guardar los empleados. Pero aquí en el catch iría el código para gestionar si algo sale mal. Entonces aquí lo que haríamos sería cerrar la transacción, hacer un rollback. Entonces, por ejemplo, haríamos un if y session.get transaction es distinto de nulo y session get transaction, vamos a ponerlo por aquí, is active, es decir, si hay una transacción activa, porque a lo mejor el fallo se produce antes de abrir una transacción, no lo sabemos, ¿no? Entonces, aquí por si acaso, antes de intentar hacer un rollback sobre una transacción, nos vamos a asegurar. Entonces haríamos session.getTransaction y en vez de commit, haríamos un rollback. Lo que haría sería echar para atrás todos los cambios que se hayan realizado aquí y no serían efectivos, no se llevarían a la base de datos. Y luego aquí pues, se podría hacer un throw de que lance la excepción para que se gestione en la capa que llame a este save employees, por ejemplo. Es decir, esto lo que haría sería relanzar esta excepción. Aquí lo único que hace es cerrar la transacción haciendo un rollback. O sea, y luego aquí en el finally cerraremos la sesión. ¿Esto lo podemos poner o no? Simplemente si lo ponemos, pues habrá que tener en cuenta que esta excepción se relanza a quien llame al save employees y será quien llame, pues quien tendrá que gestionar eso, ¿no? Por ejemplo, ¿quién llamaría a este? Pues un servicio. Entonces el servicio capturaría esta excepción y cargaría un mensaje que devolvería el controlador y el controlador pues a la interfaz de usuario le diría que ha habido un error al intentar guardar empleados. Ese sería un escenario. Entonces, bueno, como ahora no tenemos ni servicio ni interfaz de usuario, pues nos daría igual lanzarlo que no. Y en el finally, pues simplemente lo que hacemos es ese sesión, pues cerrarlo, ¿no? Hacer un null igual a null y hacer un session.close, ¿vale? Entonces, ya con esto aquí dentro es donde guardamos los empleados. ¿Cómo los guardamos? Bueno, para ello simplemente abrimos una transacción, session.beginTransaction, y luego lo que haríamos sería, pues por cada empleado vamos a ir guardando. Entonces, podemos hacer un batch, una liberación, un flash y un clear de la sesión para liberar memoria a medida que se van guardando empleados en el contexto de persistencia explícito, en el cual aquí mismo en el código pues vamos ejecutando el método flash y el método clear. O se puede hacer a nivel de configuración de Hibernate, que es lo que veremos aquí, añadiendo un par de propiedades, pues se configuraría el batch. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es un bucle for each, ¿vale? Que simplemente pues, por cada empleado haga un save y listo. Entonces aquí lo que haríamos sería session.save de employee. Ya está. Y ahora simplemente una vez se termine de ejecutar este bucle, pues tendríamos que hacer el commit de la transacción, ¿no? O sea, get transaction.commit. Es decir, abrimos transacción, guardamos empleados, hacemos commit de la transacción. Entonces vamos a ejecutar esto y vamos a ver cuánto tiempo tarda y luego lo vamos a comparar a cuánto tardaría si optimizamos esto para hacer lo que es un guardado en batch, es decir, un guardado en lotes, es decir, guardar de golpe en determinados usuarios, liberando la memoria cuando se están insertando pues, para que sea más óptimo. Para ello lo que vamos a hacer es que desde este caso de test, voy a crear un caso de test para este método SaveEmployees y vamos a medir el tiempo. Entonces aquí lo que haríamos sería crear un objeto tipo employee DAO
employee dado impl, esto ya lo hemos hecho otras veces, y desde aquí simplemente invocamos el método save, pero claro, tenemos que crear una lista de empleados. Así que vamos a crear aquí una lista de empleados. Para ello voy a crear un bucle y igual a 0, menor que y menor. Vamos a empezar creando, por ejemplo, vamos a añadir quizás pues 100.000 empleados o vamos a poner 10.000 empleados, por ejemplo. Sí, 10.000 empleados y luego ya probamos a subir. Y aquí haríamos un i más. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear una lista de empleados y esa lista es la que le vamos a pasar al método data. Y así vamos a poder probarlo. La new array list. Importamos la interfaz list y ahora a continuación es donde iremos haciendo el resto. Entonces desde aquí lo que haríamos sería sobre employees vamos a agregar un nuevo empleado. Add new employee. Aquí creamos un empleado. ¿Y cómo se crea? Pues simplemente habrá que pasarle una serie de parámetros, ¿no? El ID decíamos que era nulo cuando creábamos. Un nombre que le voy a poner de empleado. Luego un last name y un email. Simplemente son datos ficticios, van a ser iguales en todos porque lo único que nos importa es medir el tiempo que se tarda en insertar todos esos datos. Eso es lo único que nos importa ahora mismo. Creo que lo voy a subir a 50.000, luego vemos si lo ajustamos. Y ahora aquí ya simplemente guardamos. Entonces, ejecutando este test vamos a ver cuánto tardaría esto y más importante aún, tenemos que crear la base de datos en desde pgadmin. ¿Vale? Esta es la herramienta de pgadmin. Entonces, lo que vamos a verificar desde aquí es que creamos la base de datos que se llama OB-Hibernate para que se pueda conectar lo que sería la herramienta, ¿no? Entonces, creamos la base de datos. Vale, aquí estaría este OB-Hibernate. Entonces, ahora mismo a priori no hay ninguna tabla. Pues aquí si vamos a tables está vacío. De manera que desde aquí lo que haríamos sería que al ejecutar esto vamos a comprobar que se insertan empleados. Entonces nada, vamos a ejecutar este código y hacemos la comprobación de que todo va bien y medimos cuánto tiempo tardaría. El propio test ya mide el tiempo, por eso es que no he puesto ningún medidor. Entonces bueno, aquí estamos viendo lo que va haciendo, que está haciendo la inserción de los empleados. Y vemos que ha tardado unos 14 segundos. Vale, habría tardado unos 14 segundos para insertar estos 50.000 empleados. Entonces voy a dejarlo aquí anotado en un comentario de que tarda unos 14 segundos en insertarlos. Vale, pues esta sería nuestra primera configuración. Nosotros, claro, aquí hay 50.000, pero ¿qué pasa si hubiera 200.000? ¿O qué pasa si hubiera 150.000? Vamos a hacer la prueba, ¿no? Para 50.000 ha tardado 14 segundos, pero ¿qué pasaría para 200.000? Vale, vamos a probarlo. Se puede separar con una barra baja aquí para que el número sea más legible. O sea, seguiría siendo un número, a pesar de que tenga aquí una barra baja. Vamos a probar a aceptarlo y verificamos a ver qué es lo que pasa. Sería conveniente borrar la base de datos también por asegurarse de que no queda ningún dato. Vale, bueno, pues aquí está ejecutando, puede tardar un poco. Entonces lo mejor es dejarlo que termine. Y el propio test ya te mide el tiempo, por lo tanto no es necesario agregar un system time millis para medir el tiempo nosotros, sino que ya el propio test de JUnit mide el tiempo. Entonces nos viene bien porque así sacamos el tiempo total, ¿no? Que tarda. Entonces, bueno, aquí como vemos ya esto empieza a tardar bastante, ¿no? Ha tardado unos 37 segundos. Entonces vamos a dejarlo ahí anotado. Vale, y ahora la idea sería cómo optimizamos esto para la inserción en batch. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros desde Hibernate, o sea, desde Java, para que a la hora de insertar esto en base de datos, pues que tarde lo menos posible, ¿no? Bueno, pues hay varias maneras. La primera de ellas es que desde el archivo de configuración de Hibernate agreguemos una serie de propiedades
que lo que van a hacer es permitirnos indicar el batch size, que es una propiedad que lo que va a permitir es indicar a Hibernate cada cuánto se tiene que liberar la memoria a la hora de hacer inserciones. Entonces, esta propiedad se escribe de esta manera. Se crea una nueva property en la cual lo que tendríamos que especificar es el name, ¿vale? Y aquí el name sería, tendríamos que poner Hibernate. Después lo que pondremos es JDBC y aquí ya vemos algunos ejemplos, ¿no? Nos pone batch size. Entonces este lo podríamos subir a 100, lo podríamos poner a un valor más alto incluso. Normalmente se suele recomendar entre 25 y 50. Entonces vamos a dejarlo en 100. Y luego también lo que vamos a hacer es añadir otra propiedad que se llama order inserts. Order inserts. Y esta sería equivalente a true. Entonces, con esto lo que vamos a lograr es que a la hora de hacer las inserciones de los datos, pues que quede todo ordenado para que se inserte de una manera más eficiente. También a la hora de hacer inserciones en una transacción es conveniente que hagamos inserciones de una misma tabla. Es decir, que si estamos haciendo inserciones entre medias entre diferentes tablas, pues eso también puede degradar, porque tiene que insertar en varias a la vez y eso pues interrumpe esa liberación de memoria. Entonces aquí tenemos el order inserts y entonces lo que vamos a hacer ya con estas dos es que vamos a terminar ahora de ajustar lo que sería el ID, o sea, la estrategia de generación del ID la vamos a cambiar, ya no vamos a poner identity, sino que ahora vamos a hacer una estrategia de tipo sequence y vamos a optimizarla utilizando lo que sería pues, un generador de secuencias. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente y sería aquí mismo vamos a indicar que este es un ID, este es el generate value que teníamos. Bueno, pues vamos a crear otro generate value en el cual vamos a tener un strategy de tipo sequence, pero el generador de IDs lo vamos a customizar. Se va a llamar employee sequence. Y este generador lo vamos a crear nosotros desde aquí. Se va a llamar, es un sequence generator y va a tener pues, ese nombre de employee sequence y en mayores va a tener otras propiedades como es el sequence name, que también va a ser el mismo, employee sequence, y luego ya el tamaño, el allocation size. Entonces este va a tener valor 100, que es el mismo que hemos puesto en el archivo de configuración de Hibernate. Entonces, con esta configuración, lo que vamos a lograr es indicarle a Hibernate el cómo tiene que generar los IDs, de manera que sea lo más óptimo posible a la hora de generarlos. Es decir, que no tenga que realizar diferentes conexiones a base de datos o round trips, que se llamarían, que sean conexiones a base de datos, pues que no tenga y básicamente haga las menos posibles de cara a saber cuál es el próximo ID, porque digamos que a la hora de insertar un dato tenemos que saber cuál es el ID del último dato que hay para generar el nuevo ID para este nuevo registro que queremos insertar. Por lo tanto, si por cada inserción que tenemos que hacer se hace una consulta extra a base de datos para saber cuál es el último, pues eso degrada mucho el rendimiento. Entonces, con este generador de secuencia, lo que se va a evitar es que se hagan tantas conexiones y se hagan menos, ¿no? Que cada 100 se haga una, básicamente, en vez de hacer una por cada elemento. Entonces tendríamos esto, tendríamos nuestra configuración de batch size y ahora ya pues lo que podríamos hacer es ejecutar el código y verificamos si funciona o no funciona. Entonces simplemente vamos a venir aquí y vamos a ejecutarlo como habíamos visto para 50.000. Vamos a hacer la prueba ahora. Bueno, voy a borrar la base de datos para asegurarnos de que queda todo bien. Entonces lo primero es desconectarse. Y después yo tengo otra conexión abierta a la base de datos Northwind y desde aquí borro la base de datos Hibernate. Con F5 o botón de play lo borro y ahora la vuelvo a crear. OB/Hibernate. Vale, con esto ya se vuelve a crear. Sí, parece que hay dos veces porque hay que refrescar esta pantalla.
En realidad está solo una. Y ahora ya lo que voy a hacer es que voy a simplemente ejecutar el test. Entonces con esto verificamos si sería capaz de llevarlo a cabo. Entonces, bueno, aquí vemos que está insertando y vemos cómo el tiempo para 50.000 se ha reducido de 14 segundos a 6 segundos, ¿verdad? O sea, vamos a poner aquí sin optimización de batch. Nos ha tardado unos 14. Entonces vamos a anotar aquí con optimización de batch, pues nos ha tardado unos 6 segundos o 7 segundos, ¿no? Vamos a poner aquí 7, que viene a ser siendo la mitad, básicamente. Y vamos a probar para 200.000 también. Entonces vamos a verificar aquí para 200.000 a ver cuánto nos podría llegar a tardar. Entonces vamos a... esto todavía no lo sabemos porque lo tenemos que ejecutar, ¿no? Entonces voy a volver a borrar la base de datos para asegurarme de que no queda ningún problema por ahí, porque al utilizar esta estrategia, pues estamos utilizando secuencias, entonces puede ser que si simplemente borramos la tabla, no se borren las secuencias y entonces quede algo en un estado que igual no sea el idóneo, ¿no? Para lo que queremos hacer. Entonces lo mejor es asegurarse de desconectar aquí la base de datos, borrarla completamente para estos ejemplos que estamos haciendo y luego volver a crearla, porque así nos aseguramos de que partimos de un estado completamente limpio y no tenemos problemas de la configuración anterior, básicamente. Vale, entonces ahora que ya hemos vuelto a crear la base de datos, vamos a volver a ejecutar este test y verificamos cuánto tiempo tardaría, ¿no? Entonces vemos que aquí está haciendo los insert. Entonces, obviamente, pues tardará un poquito porque aún así siguen siendo muchos datos. Estamos hablando de insertar 200.000 elementos. Pues vemos cómo ha bajado a 14 segundos, ¿no? O sea, que vemos que para cantidades mayores la optimización es mayor. Incluso igual hasta esto se podría hacer más rápido si quitamos estas propiedades. Si el show SQL lo ponemos a false y el format de SQL lo ponemos a false, pues seguramente se tarde algo menos porque escribir en los logs pues también conlleva una penalización a nivel de rendimiento porque se tiene que escribir en los logs, ¿vale? Entonces se puede hacer la prueba a decir, bueno, pues vamos a poner eso a false, vamos a desconectar la base de datos, a ver, desde aquí le damos disconnect, desde aquí la volvemos a borrar y luego pues, la volvemos a generar, ¿no? Hibernate, la vamos a volver a borrar. Ahora se ha vuelto a crear y vamos a volver a ejecutarlo a ver cuánto tarda teniendo esto en false, para que no imprima nada en los logs y ver si eso también contribuye. Vamos a además anotarlo aquí con optimización tal y sin logs activados. Sin logs SQL activados, pues vamos a ver qué es lo que haría ahora, ¿no? Para 200.000 vamos a probar ya directamente, a ver si mejora algo. Entonces es una configuración muy sencilla que al final se aplica a nivel global, se podría aplicar a nivel de sesión solo. Bueno, nos da un problema aquí que dice que la secuencia no existe, así que es probable que igual tengamos que borrar de nuevo. Vamos a probar a volver a borrar la base de datos. Entonces este Hibernate, vamos a ver si nos lo borra. Vale, aquí se supone que lo ha borrado. Sí. Vamos a volver a crear la base de datos. v/hibernate. Entonces ahora sí la debe de haber borrado y debería de poder ejecutar ahora. Vamos a verlo. Vale, es que sí que nos está dando ahora un problema de que es que la secuencia no existe. Y eso probablemente es que pueda dar algún problema de que tengamos que crearla nosotros. Puede ser que tengamos nosotros que desde el propio pgadmin aquí plantear conectarnos a la base de datos, ¿vale? Y crear la secuencia nosotros. Eso también puede ser. En caso de que veamos que nos da algún problema, de que no nos la crea, pues sería simplemente entrar,
crear la employee sequence. Vamos a verificarlo de todas maneras. Vamos a refrescar aquí, vemos el OV Hibernate. Aquí en esquemas tiene public y aquí tiene secuencias. Entonces aquí ya existe una secuencia, ¿no? Entonces se puede borrar. Incluso podemos hacer una conexión aquí a esta base de datos. Si tenemos que crear una secuencia nosotros, porque a lo mejor la necesitamos para Hibernate, pues sería de la siguiente manera. Con el comando create sequence. O sea, lo primero sería verificar la tabla esta, borrarla. Voy a hacer un drop table. /baja employees. Después, lo que plantearíamos sería, vamos a probar a alterar la secuencia directamente. Vale, ya se ha borrado. Pues create sequence. Create sequence. Y aquí plantearemos employee /baja sequence. Y luego start 1, increment 100. Entonces, básicamente ese 100 es el número que hemos puesto y que nosotros podemos modificar. Esto sería que cada 100 pues, se va a poder crear hacer una petición a la base de datos para poder controlar la próxima secuencia, ¿no? Entonces vamos a ejecutarlo. Ahora se habría creado. Aquí estaría creada. Vamos a ver ahora si es capaz de leerla. Vale, vamos a ver desde aquí. Vale, nos dice que la tabla OV Employees no existe. A ver, medio segundo, vamos a mirar aquí esto. Simplemente hemos cambiado show SQL y el false. Vale, create lo seguimos teniendo. Este está correcto. A ver, un segundo. Sí, nuestro batch size y todo lo demás se mantiene. Vamos a revisar un momento aquí si la tabla existe. No, la tabla parece que se ha borrado, ¿no? Vamos a ver si nos la genera desde aquí. Bueno, ahora parece que sí, ¿no? Igual sí que ha podido crearla. Vamos a verificarlo. Vale, aquí estaría la tabla y bueno, para saber si lo ha podido crear o no, select all from OV /employees. Hacemos esta query y verificamos si se han insertado los empleados. Vale, pues aquí estarían insertados, ¿no? Habría unos 200.000. Entonces se puede hacer un order by ID dest para saber si realmente se ha insertado hasta el número 200.000. Ahí lo vemos, ¿no? Que el último es el 200.000. Pero bueno, hay veces que desde aquí pues a lo mejor no ha quedado algo bien borrado y luego pues detecta alguna cosa y no es capaz de generarla. Entonces es cuestión de asegurarse de que la base de datos se haya borrado bien y de que no haya quedado nada por ahí mal, ¿no? Entonces lo que vemos ahora es que tarda unos 7 segundos en introducir estos 200.000. Entonces en vez de 14 ha tardado 7 segundos. O sea que podremos llegar a deducir que si desactivamos los logs, o sea, el mostrar lo que sería el SQL, pues también podemos optimizar. Entonces, obviamente esto lo tenemos solo activado en el entorno de desarrollo. Es decir, cuando nosotros estamos desarrollando, pues lo tenemos activado para hacer nuestras comprobaciones, para verificar que Hibernate y todo está funcionando. Pero de cara a producción, pues esto estaría a false, como está aquí ahora, ¿no? Estaría deshabilitado. Y nada, pues ya con esto lo que habríamos logrado es, con un caso de test sencillo, pues ver la diferencia de utilizar simplemente insertar los empleados sin optimización de batch o con optimización de batch, que básicamente pues es desde aquí configurarlo. Si no, también desde aquí se puede llegar a configurar. A la hora de hacer el bucle, pues hacer que cada 100 se haga un flash y un clear de lo que es la sesión. Entonces eso sería otra posibilidad, ¿no? Lo que sería pues manejar los batch de manera explícita nosotros, pero bueno, sería más cómodo tenerlo de esta otra manera. Entonces sería cuestión de probar ambas y verificar cómo funcionan. Entonces bueno, sí que vemos que ha habido una gran mejoría. Entonces hasta aquí esta sesión y nos vemos en la siguiente.